la idea es que sea participativa y que así sea provechoso para todos. Algunos temas que no son usuales, pero que son, pues, pueden ser catastróficos. Entonces hay que conocer un poco de ellos. Así que vamos a ver, ya van 5 que se han unido, pues vamos a ir esperando un poquito más, porque todavía como que no son la una, falta unos minutitos. Esta nueva forma de educación universitaria, escolar, etcétera, vamos a tener que ir perfeccionándola, acostumbrándonos un poco a ella, porque por historia sabemos que estas pandemias no desaparecen tan rápido y es diferente infecciones estacionales, que esta vez que es un nuevo virus del cual no tenemos una resistencia natural y que la vacuna todavía no nos va a garantizar, ya que nunca se ha hecho una vacuna tan rápido, los estudios no están concluidos, no sabemos la real efectividad o las consecuencias que podría tener. Así que vamos a ir acostumbrándonos a este método de enseñanza y de aprendizaje por ambos lados, porque para nosotros tampoco no creas que es fácil, no crean que es fácil estar en la plataforma, si estamos en nuestras actividades hospitalarias, es más factible cuando estamos presenciales, porque mientras estamos atendiendo a los pacientes, ustedes están mirando a los pacientes y les vamos explicando. En este caso es explicación sin paciente. Es algo así como llevarnos a la imaginación. Es como leer un libro, no es como ver una película. Entonces, leer un libro es bueno, ¿no? Porque nuestra imaginación trabaja. Acá va a ser lo mismo. Vamos a tener que imaginarnos cómo suceden las cosas de acuerdo a los conceptos teóricos que se van a ir viendo. Tengo entendido que ustedes son como 25 alumnos para esta sesión. Realmente está el 30% prácticamente conectado. Esperemos a que esté el 50% para comenzar, para continuar ya esta presentación que se ha iniciado. ¿Se están conectando regularmente por lo menos el 50%? Eh, sí, doctora, más o menos, al menos 50%. Claro, acá ustedes son adultos. Esta es una elección personal, una decisión de estudiar una carrera universitaria, y también es decisión personal estar en estas sesiones. Yo solamente hago la parte académica, la parte administrativa, la parte organizativa está en otro nivel.
Así que yo no, realmente no voy a intervenir eso. Además, todas las asistencias y todas las intervenciones, todo queda grabado en el sistema. De modo que ya las, los coordinadores de curso y todo son los encargados de ver otras situaciones. Bueno, pues por lo menos hay 11, 12. Creo que con que ya podemos comenzar a revisar el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es coagulación intravascular diseminada. Como el nombre lo está diciendo, ¿no? Es una circunstancia en que hay un exceso de coagulación. Normalmente la sangre dentro del intravascular es en estado líquido. Y si es que encontramos que se coagula en este estado, algo tiene que estar sucediendo y definitivamente de no corregir esa situación es incompatible con la vida. Para definir la coagulación intravascular diseminada, ¿qué cosa es lo que sucede? Es una activación intravascular generalizada de la coagulación. Esta activación se refiere a que en la sangre, en la parte que corresponde al plasma, hay elementos procoagulantes, anticoagulantes y mecanismos de feedback para regresionar a la normalidad. Cuando es necesario, cuando hay una situación de alarma, se tienen que activar todos estos mecanismos. Pero cuando esta activación ocurre de una manera generalizada, de una manera desordenada, inapropiada, pero que es desencadenada por una circunstancia, entonces puede ser peor esta complicación que la enfermedad que lo ha ocasionado. Entonces, los factores de coagulación presentes en el plasma y que son proteínas, los factores de anticoagulación fisiológicos, que también son proteínas, están en equilibrio. Y cuando ocurre alguna circunstancia, por ejemplo, de hemorragia, se activan los factores de coagulación. Y cuando se activan los factores de anticoagulación, más bien puede haber una coagulopatía, una trombosis. En este caso, si es que se activan todo lo que corresponde a coagulación, la consecuencia va a ser formación de fibrina, que es la consecuencia final de todo el proceso de coagulación. Y cuando se forma la fibrina, también hay coágulos de trombina, trombos, trombina, ¿no? Entonces, oclusión por esos trombos a nivel de todos los vasos, pero principalmente, ¿cuáles son los más afectados? Los vasos de pequeño y mediano calibre. Estos trombos pueden ser tan pequeños como un granito de arena, ¿no? La cabecita de un alfiler. Entonces, de acuerdo a su tamaño, va a ir ocluyendo los vasos pequeños, los vasos medianos. ¿Dónde están esos vasos pequeños y medianos? En todo el cuerpo. Pero piensen en el pulmón, en el cerebro, en el riñón. Son los órganos nobles y es donde hay una microvasculatura. Que suceda a nivel de piel probablemente no es tan importante, aunque nos da la evidencia de lo que está sucediendo. Entonces, esta oclusión va a determinar el daño orgánico. Y el daño orgánico puede ser en un solo órgano o puede ser en todos los órganos. Entonces, cuando se produce en todos los órganos, decimos daño multisistémico o multiorgánico
o falla multiorgánica. Si se activan los factores de coagulación, significa que se están sobreutilizando o consumiendo, o gastando, o desperdiciando. Todo es lo mismo, ¿no? Y justamente se produce también como un feedback la activación de fibrinolisis. Pero si esta fibrinolisis también está sobreactivada, va a propiciar el sangrado, porque estos factores de coagulación que han provocado trombos y que se ha iniciado la fibrinolisis se van a disolver rápidamente. Y al haber mucha fibrinolisis y haber habido consumo de factores, no hay un equilibrio, no se llega a equilibrar. Entonces, faltan factores y hay mucha fibrinolisis, entonces se produce sangrado. Es una suerte de coagulación y anticoagulación. Y vamos a ver en el transcurso de las demás diapositivas que a veces no hay una activación de la fibrinolisis y por lo tanto se continúa consumiendo los factores. Y por consumo de factores también se puede producir el sangrado, independiente de que haya fibrinolisis. Mientras los mecanismos de compensación se mantengan, entonces los pacientes no van a tener ningún síntoma, ¿no? Entonces, el organismo activa coagulación, inmediatamente se activan también los factores de anticoagulación. Si es que esto llega a desequilibrarse y que se activa la fibrinolisis y que provoca sangrado, entonces va a ser evidente que vamos a tener algún tipo de síntoma. Por eso se dice, los mecanismos de compensación se mantengan el equilibrio, no hay síntomas. Y tampoco es detectable, perdón un momentito. Listo. Hasta este momento se va entendiendo la definición de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, ya sea por el chat o ya sea que levanten la mano, pero está bien, puede hacerse, ¿ya? Muy bien, sigamos.
Entonces hemos dicho que serán asintomáticos y ni siquiera en el laboratorio convencional se va a poder detectar, porque en un laboratorio convencional solamente se detectan las fallas cuando ya son muy groseras y para ese momento seguramente que ya tendremos algún tipo de síntoma. Para esto tenemos formas clínicas de la coagulación intravascular o CID. CID, vamos a decirlo para que sea más fácil. Entonces, existe la forma asintomática, que ya hemos mencionado, que mientras existe el mecanismo de compensación, no pasa nada, y puede ser que el mecanismo de compensación se mantenga, desaparezca la causa que ocasionó el CID y el paciente haya pasado desapercibido. Algo así como lo que está sucediendo con los infectados, contagiados de COVID, que son totalmente asintomáticos y que ni siquiera se han enterado de que están contagiados y que están contagiando a las personas. Luego viene la forma sintomática aguda. Esta forma puede presentar isquemia, hemorragia, sangrado masivo o puede ser sangrado por consumo de los factores o puede ser por hiperfibrinolisis. Esa es la diferencia, ¿no? Si es que yo tengo hiperfibrinolisis, si tuviera los factores más o menos competentes, el trombo se va a disolver y como va a seguir generándose el mecanismo de fibrinolisis, no va a ser posible parar la hemorragia, ¿no? Entonces, esa es la parte sintomática aguda y que es un manejo entre isquemia y hemorragia. Luego viene una forma clínica que se llama oligosintomática, es decir, que tiene muy pocos síntomas y que puede pasar mucho tiempo de esa manera, por eso se llama crónica, también se llama crónica. Y puede, cuando digo que puede ser mucho tiempo, puede ser años que una persona esté con un CID crónico y que se mantiene ahí en base a que la enfermedad que lo ha ocasionado también es persistente. ¿Cuál es la probable causa del CID? ¿A qué se asocia? ¿Cuál es la etiología? Entonces, la asociación más frecuente es con sepsis, un proceso infeccioso generalizado a diferente nivel. Puede ser por gram positivos, por gram negativos. De todas maneras, el hecho de que haya daño a diferentes órganos, que haya una sepsis, que ya eso lo está diciendo todo, puede conducir a un CID. Y generalmente a CID agudo, no a un CID crónico. Tenemos también otras causas que están relacionadas y que principalmente son reacciones inmunológicas. Y puede ser una reacción inmunológica a un proceso inflamatorio agudo provocado por una enfermedad o provocado por traumas. Las causas obstétricas no se considera como un CID muy agudo. De hecho, solamente un 10% puede resultar mortal, mientras que en la sepsis tiene una mortalidad por lo menos del 40%. Entonces acá se encuentran los abortos frustros, el feto muerto retenido, problemas que no son frecuentes en la hospitalización porque generalmente son hechos en forma, ¿cómo le podríamos llamar? No médica, ¿no? Que haya abortos provocados, ¿no? Y que no tiene las medidas adecuadas y que algunas veces se asocia a un proceso séptico o el hecho de que es un aborto incompleto y que eso genera toda la reacción para el CID. También se ha descrito CID en transfusiones incompatibles.
y el CID en una transfusión incompatible sería lo menos complicado, porque también puede haber una reacción violenta que puede ocasionar la muerte, ¿no? Sobre todo cuando son incompatibilidad mayor. Cuando hay falla hepática severa, se provoca también un CID del tipo crónico. Por eso es que les decía que puede haber CID por muchos años porque persiste la falla, ¿no? Algunos venenos principalmente de víboras y también de arañas, ¿no? Otros, eh, otras etiologías, otras causas del CID, vasculitis, que también entra en los trastornos inmunológicos, el rechazo en los trasplantes también te da CID crónico, ¿no? Tromboembolia, principalmente a nivel pulmonar, en los pacientes quemados, que este sí es un CID que se asocia además a los procesos infecciosos, o sea, a la sepsis. Estos quemados, si es que tienen, si es que son grandes quemados, se sabe que las posibilidades de por sí de sobrevivir son bajas, y si se asocia a una sepsis y a un CID, más bajas aún, pero si es que no fuera así, esto se puede compensar, ¿no? Y de hecho se compensa con el tratamiento que luego vamos a hablar. Las neoplasias, especialmente neoplasias hematológicas, por ejemplo, en algunos linfomas y en algún tipo de leucemias, y también en algunos carcinomas, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma pancreático, que suele estar también asociado con una población transversal. Entonces, como ustedes están viendo, todas estas son enfermedades de por sí complicadas, no son enfermedades comunes, no son enfermedades sencillas, ya tienen como enfermedad un pronóstico adverso y se les suma estas complicaciones, de modo que simplemente hay que pensarlas, hay que pensar cuando el paciente sale de lo que es asintomático y comienza a tener diferentes síntomas. Dentro de todas sus complicaciones hay que pensar que podría estar haciendo un CID. ¿Cómo se interpreta un poco la fisiopatología? ¿Quién es el que inicia todo este problema? ¿No? Entonces, el factor tisular, ¿no?, se encuentra en diferentes células, ¿no? Y obviamente este factor tisular es el iniciador de la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Y a partir de esa activación se va a ir activando todos los demás factores. Entonces ustedes saben que hay una vía que es la vía de coagulación clásica y hay otra vía que también es de estimulación celular. El aumento de este factor tisular en los monocitos, en las células endoteliales y además el que ya está aumentado en las células neoplásicas va a condicionar la activación a nivel de otros factores, ¿no? Junto con la enfermedad de fondo que tiene citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias disminuyen la fibrinolisis, que es el mecanismo natural para evitar de que haya coagulación, ¿no? O que la coagulación sobrepase. Entonces es un mecanismo en que dice ya hasta aquí nomás está bien la coagulación, ahora vamos a disolver esos coágulos para que todo vuelva a estar en el estado líquido. Entonces, al disminuir la fibrinolisis, por ejemplo, en la sepsis por estas citoquinas inflamatorias, va a haber más trombos. Y esos trombos, ya hemos dicho, obstruyen y provocan la falla orgánica.
Además, se ha visto que el factor tisular, junto con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, se expone más en traumas, por ejemplo, un accidente de tránsito, un politraumatizado. Hay gran pérdida de tejido, hay sangrado y activación del organismo, de mecanismos de coagulación para evitar el sangrado que en ese momento está realizándose por trauma, por ruptura, pero luego se desequilibra, ¿no? Y ya vemos de que se convierte en trombos en sangre. Igualmente sucede con los quemados, con las gestantes que hemos, no solamente las que tienen aborto, sino las gestantes en sí. La gestación, a pesar de ser una cosa fisiológica, sin embargo, provoca grandes cambios en el organismo. Y estos grandes cambios también son tener un estado de hipercoagulabilidad. En los TEC grave también sucede lo mismo, el mismo mecanismo, porque suele ser el mecanismo de traumas. En las neoplasias, ¿no? En las neoplasias sucede de todo, ¿no? Si bien es cierto, puede haber una tendencia a más sangrado, también hay un capítulo que se llama trombosis y cáncer, porque hay muchísimas citoquinas que van a fabricar trombos. O sea que estas citoquinas inflamatorias que están presentes en las células neoplásicas van a fabricar más trombos. Pero sin embargo, una vez que hay trombos, ¿qué pasó? Una vez que hay más trombos, también se produce hiperfibrinolisis para disolver esos trombos, esos coágulos. Y eso va a provocar más sangrado. Y así estamos en un estado de coagulación de hemorragia porque se van a liberar más factores de coagulación activados hasta que se consuman y solamente quede ya el sangrado. Además, en estos procesos también hay hipoxia y hay acidosis severa. Puede ser fatal por sí misma, o sea, por las consecuencias de que hay hemorragia o trombosis y que va a condicionar a la falla orgánica. Cuando la hemorragia es lo predominante, es la que domina el cuadro, esto es debido al consumo no solamente de los factores de coagulación, sino también de plaquetas. También es debido a la fibrinolisis e inhibición de la polimerización de la fibrina por los productos de degradación del fibrinógeno. En estos casos, la mortalidad es alta, una mortalidad del 80%. Y es muy rápido, porque a veces no da tiempo ni siquiera a intentar hacer la compensación con mecanismos externos. Cuando los vasos, ¿no?, están tapados, están ocluidos, los órganos que no tienen flujo sanguíneo no van a tener oxígeno, van a comenzar a fallar. Y el hecho de que tienen una hiperactividad va a producir el consumo de los factores de coagulación y las plaquetas. A veces el paciente no tiene síntomas. Sin embargo, como estamos diciendo que esta enfermedad, esta patología, esta complicación se produce siempre en enfermedades que son de por sí complicadas, el paciente va a estar bajo vigilancia y la piel puede permitir reconocer isquemia. Por ejemplo, vamos a ver
en las manos, en los pies. ¿Y qué cosa es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar si hay signos de trombosis, signos que se detectan como acrocianosis. No necesariamente es un Raynaud, pero podemos ver que las yemas de los dedos, de las manos, de los pies, están totalmente rojos, muy rojos en primer momento y calientes, pero luego van a estar fríos y azules. Entonces vamos a reconocer si es que estamos pensando que puede suceder en esas enfermedades el CID, vamos a estar examinando al paciente y le vamos a estar mirando los dedos, las manos, los pies, la punta de la nariz, las orejas, ¿no? Y para buscar acrocianosis o púrpura necrotizante. ¿Qué es lo que vamos a ver realmente acá, ¿no? Cuando hay un estado trombótico, vamos a ver que va cambiando de color y va cambiando de textura y va cambiando de temperatura, ¿no? Y el paciente al principio siente dolor, ¿no? Un poco de dolor y dice, tengo una sensación de dolor en los dedos, no puedo incluso tomar las cosas, si es que el paciente está en un estado consciente. Si es que el paciente está muy comprometido, por ejemplo, con una sepsis, no está del todo consciente, pues no les va a decir nada, entonces solamente hay que estar mirando estas zonas. También nos ayuda un poco los que toman los exámenes de laboratorio, porque se les comienza a dificultar la toma de muestras. Y luego vamos a ir viendo que toda la parte distal va a tener acrocianosis, va a estar totalmente oscuro, ¿no? Y si es que la enfermedad progresa, no hay compensación, todo eso va a evolucionar hacia una necrosis y se va a ir amputando, se van a ir cayendo pedacitos de la parte terminal del dedo, la uña, la última falange, etcétera. Y muchas veces hay que terminar de cortarlos quirúrgicamente porque constituyen un foco infeccioso. Eso es cuando el paciente ha logrado superar la crisis y está vivo, porque muchas veces el paciente no lo logra y fallece. A aquellos que lo logran también hay otros métodos para recuperarlo, por ejemplo, la cámara hiperbárica. Entonces, en la parte clínica, ¿no?, del CID, pueden haber varias cosas. Ya hemos hablado del sangrado, puede haber un sangrado escaso, puede haber un sangrado profuso, pueden haber equimosis, puede que no haya ninguna equimosis, hemos hablado ahorita de los signos en la piel, puede que haya una trombosis localizada y eso sería lo mejor a nivel de un miembro, ¿no? De un brazo, una pierna, un sitio, y que puede ser fugaz, desaparecer, no ser total, sino en parcial, y mientras tanto puede haber balance entre la activación de la coagulación y la fibrinolisis. Mientras haya esa hemostasia, hemostasia no, homeostasis, todo va a estar bien. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo, ¿no es cierto? Porque si no sospechamos, no vamos a poder saber qué exámenes nos van a ayudar. Entonces, primero tenemos los datos clínicos y luego los datos de laboratorio. Al sospecharlo, vamos a pedir exámenes. Podemos pedir un perfil de coagulación, ¿no? Y tal vez nos dé alguna información o tal vez no nos dé mayor cosa. Puede ser que el tiempo de protrombina esté un poquito prolongado, puede ser que el
el tiempo de tromboplastina activado también pueda estar un poco prolongado, pero básicamente lo que más nos va a ayudar va a ser el fibrinógeno y la función del fibrinógeno que está dada por el tiempo de trombina. Entonces, la cantidad de fibrinógeno, ese fibrinógeno está disminuido, generalmente hay hipofibrinogenemia. ¿Y por qué hay hipofibrinogenemia? Porque también se ha gastado, acuérdense que ha habido fibrinolisis y que este fibrinógeno para poder actuar se parte en muchos multímeros y esto ocasiona que haya dímero D aumentado o que hayan productos de degradación de fibrinógeno también aumentados. O basta con que estén presentes, porque normalmente no deberían estar presentes. El hecho de que haya plaquetopenia sumado a estos otros elementos. Si solo hay plaquetopenia y todo lo demás está bien, no podríamos estar hablando de un CID. Estaríamos hablando de una púrpura que puede ser trombótica, ¿no? O podría ser una púrpura trombocitopénica, ¿no? La púrpura trombótica trombocitopénica da un cuadro similar, pero no tiene los factores de coagulación alterados, ¿no? Y también la etiología y todo eso es diferente. Entonces, la plaquetopenia acompañando a las otras partes. Acuérdense que hemos dicho que también hay coagulopatía y trombocitopenia. Se tiene que dosar el factor 8 porque este es un cofactor importante en la coagulación y podemos encontrar que está aumentado como un reactante de fase aguda o podemos encontrarlo que está disminuido, que se ha consumido, ¿no? En ambos casos nos ayuda, porque si está aumentado, nos está hablando de que hay más posibilidades de hacer trombosis. Y si es que está disminuido, nos está indicando que se ha consumido, ¿no? El hemograma y el frotis periférico. El hemograma nos va a ayudar de una manera relativa, porque vamos a ver si su nivel de hemoglobina está compensándose, ya que estamos hablando de que hay sangrado o de que hay captura de los glóbulos rojos en la trombosis, si es que es una trombosis masiva. No va a ser una gran captura si son trombos en la microcirculación, por lo tanto no va a bajar mucho la hemoglobina, pero sí por el gran sangrado. También nos puede ayudar la cantidad de leucocitos que puede tener y que generalmente, si vemos que es un estado de alerta, un estado agudo, van a estar aumentados. Y vamos a revisar el frotis periférico porque algunas veces también podemos encontrar alteraciones como por ejemplo esquistocitosis, ¿no? O sea, una alteración en la morfología de los glóbulos rojos. Para establecer un diagnóstico diferencial, podemos estar ante otros casos. Podemos decir, no nos hemos percatado de que el paciente tiene estas patologías.
Estamos, porque el audio se había ido aparentemente. Entonces, miren, dentro del diagnóstico diferencial, siempre tenemos que pensar, si es que es un paciente que está séptico y básicamente la historia clínica nos ha ayudado, no vamos a pensar que tiene un déficit de factores que es congénito, por ejemplo, que sea un paciente que tiene deficiencia mixta de factor 8, factor 5, factor 2, o incluso que sea un paciente anticoagulado que tenga algún problema de prótesis cardíaca, mecánica y que recibe algún tipo de anticoagulante de forma crónica, o que sea un paciente que tiene hepatopatía crónica. Se dan cuenta que todas estas cosas las hemos tenido que registrar en la historia, en el interrogatorio, en la anamnesis, y que si es un paciente que ha venido de pronto por la emergencia y que no da datos, igualmente nosotros tenemos en el sistema sus datos y que lo primero que vamos a hacer es mirar la historia a ver qué antecedentes tiene y suponiendo que sea un paciente que nunca hemos visto y que no tiene registro, tenemos que hacer el interrogatorio a la familia. Entonces sería interesante siempre eh, hacer el diagnóstico diferencial. Si es que nos dice que tiene un déficit de factores que es congénito y que son varios factores, entonces hasta se podría justificar el cuadro que presenta el paciente y no debería venir acompañado de una enfermedad de las que hemos catalogado como posibles etiologías. Que haya fibrinolisis primaria también es un diagnóstico que tenemos que diferenciar y averiguar si es que el paciente no ha estado tomando algún tipo de medicación. Entonces, esto es para ver el diagnóstico diferencial. Una vez que tenemos ya todo lo que hemos revisado de clínica, etiología, fisiopatología, diagnósticos, métodos diagnósticos y todo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿cuál sería lo lógico para el tratamiento? ¿Tratar causa-efecto? No, no es cierto, porque algo lo ocasionó, entonces necesitamos hacer todo a la vez. Entonces, para el tratamiento, lo primero que tenemos que ver es la enfermedad de fondo, el manejo de la enfermedad de fondo. Luego de eso, ya vamos a intentarlo porque no quiere decir que yo manejo la sepsis y que inmediatamente a las 2 horas o a las 3 horas ya está controlada la sepsis y entonces ya me puedo abocar a las consecuencias. No es así, se va manejando la enfermedad de fondo y además se van viendo las complicaciones. Y si es que yo tengo que el paciente está consangrado con hemorragia masiva, necesito darle soporte transfusional porque está con síntomas. Y yo además ya hice el diagnóstico, yo ya hice el hemograma, ya hice los factores de coagulación, de modo que yo ya sé lo que le puede estar faltando, así que le voy a dar soporte transfusional, principalmente plaquetas, plasma fresco. Tener en cuenta que el plasma fresco no solamente le va a aportar factores de coagulación, sino también factores de anticoagulación, factores fisiológicos. Pero eso no es malo, porque ayuda al equilibrio. También viene la otra parte, y es que si el paciente dentro de sus síntomas es totalmente hemorrágico, no voy a pensar de ninguna manera en ponerle un anticoagulante. Pero si el paciente tiene una clínica que no es muy marcada y los exámenes de laboratorio me están demostrando que el paciente está en un estado pretrombótico, entonces yo puedo darle heparina profiláctica.
la heparina profiláctica porque todavía el paciente no se ha manifestado en trombosis, ¿no? Entonces, esta heparina profiláctica puede ser heparina de bajo peso molecular o puede ser una heparina no fraccionada. Lo que importa acá es la dosis. Cuando decimos que va a ser de bajo peso molecular y que va a ser profiláctica, estamos hablando de 40 miligramos de enoxaparina al día. Y todo esto que hemos estado hablando, lo hablamos para adultos, no para niños. Entonces, le podemos dar enoxaparina 40 miligramos subcutáneo diario como profilaxis. Si es que el paciente evoluciona, a pesar de todas las medidas que se han dado, negativamente y comienza a hacer trombosis, ya sea en un solo órgano o sistémica, antes de que se provoque un daño, una falla multiorgánica, tenemos que pasar a dar la heparina terapéutica. Y esto podemos dar también heparina no fraccionada o podemos dar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Si es que generalmente es más segura la heparina de bajo peso molecular. Y para eso ya se da dosis que va a ser de 1 miligramo por kilo de peso. Que si la persona es muy grande, por ejemplo, pesa 80 kilos, le tenemos que dar 80 miligramos cada 12 horas vía subcutánea. Cuando es profiláctica, aun cuando fuera una persona grande, solamente la dosis se ajusta a 40 miligramos. Muy bien, y para eso evaluamos al paciente en forma continua para ver que no haya sangrado. Entonces, todo esto se da cuando la evidencia del cuadro predominante de trombosis sobre el cuadro hemorrágico. ¿Qué otras cosas se pueden dar si es que uno tuviera la disponibilidad? No necesitaríamos de repente utilizar plasma fresco, sino fracciones de él. Podemos usar, inclusive, si no queremos darle los factores de anticoagulación, podemos utilizar el crioprecipitado, ¿no? Para darle básicamente fibrinógeno y factor 8. Repito, como ya hemos hecho las pruebas de laboratorio, ya sabemos qué es lo que el paciente está necesitando, qué es lo que está deficitario. Los inhibidores fisiológicos existen en el mercado concentrados que se pueden reconstituir, o sea que no son producto de la transfusión, sino que son medicamentos concentrados de proteína S, de proteína C, de antitrombina 3. No es que dispongamos de estos en nuestro medio, ¿no? Y si es que dispusiéramos, en realidad se puede disponer, pero su precio no es nada económico y por eso, en todo caso, se utiliza el plasma. Los pacientes, luego de todo este manejo, ¿no? Pueden totalmente superarlo, desaparecer y es como que se superó el cuadro de fondo, se superó la complicación. O puede ser que el paciente no responda al tratamiento. Ya hemos dicho que la falla multiorgánica y la mortalidad son altas. O por último, puede evolucionar a un CID crónico. Todo va a depender también de la causa primaria. Si es que es una cirrosis, no vamos a pretender que desaparezca totalmente todo. Va a permanecer como un CID crónico o si se recupera, no quiere decir que en cualquier momento pueda volver a activarse este CID. Y en los casos de sepsis, ese sí se supera totalmente, porque puede haber habido una bacteriemia y que luego con los antibióticos se controló totalmente, se controló la sepsis y se controló el CID y desaparecer totalmente.
Bueno, básicamente esto es el avance para el CID. Imagínense al paciente postrado y lleno de tubos en la unidad de cuidados intensivos y con hacer el diagnóstico rápidamente, y a veces uno puede confundir una púrpura trombótica trombocitopénica con un CID. La diferencia es que en el PTT, o sea, la púrpura trombótica trombocitopénica, no hay procesos infecciosos que gatillen esta sintomatología, sino que simplemente aparece como un cuadro inmunológico. Muy bien, ¿preguntas? Entonces, a las 6 vamos a tener la práctica, el grupo que es de práctica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta luego. Pues gracias a ustedes.